Amén, hermana, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanas. Gracias al Señor y la hermana Eli por este privilegio de poder compartir la palabra de Dios. Amén. Con eso, si pueden ir conmigo a Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer desde versículo 1 hasta el 9. Amén. Y rápidamente quiero hacer una corta oración, amén, para que sea el Señor hablando, amén. Gracias, Padre amado, venimos delante de tu presencia, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando en esta noche, Padre. Señor, yo te pido que yo mengue, Señor, y que tú crezcas en mí, Señor, que no sea yo hablando por mis emociones, Señor. Te pido, Señor, que me dé la valentía, la fuerza de poder, Señor, predicar, hablar de tu palabra, Señor, y que esta palabra sea de ánimo, de esperanza para mis hermanas, Señor, porque solo tú conoces cada corazón, cómo está en esta noche, Padre. Y yo te pido que seas tú bendiciendo, Señor, a cada hermana, a cada hermano, a cada persona que está escuchando, Padre. En esta noche, Padre, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Con eso voy a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Amén. Y disculpen, hermanas, si digo algo incorrecto, pero allí vamos, amén. Dice la palabra de Dios. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a estas horas yo he puesto tu persona, yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, no sé si lo estoy diciendo correcto, pero que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Gloria a Dios por esta palabra, amén. Primeramente me habló a mí, y espero que sea de bendición para ustedes, hermanas, amén. Con esto, pues quiero dar un poco de contexto, amén. Sabemos que Elías era un profeta llamado y usado por Dios, amén. Con solo él hablar una palabra, él pudo cerrar los cielos y abrir los cielos para que la lluvia descendiera o no descendiera. Y aquí vemos que en el capítulo anterior, el 18, vemos que Elías retó a los profetas de Baal. Y dijo el Dios que respondiera con fuego iba a ser el Dios verdadero. Y obviamente sabemos que el Señor respaldó a Elías y le dio la victoria. Pero después dice la palabra que Elías
llevó a los profetas de Baal al arroyo de Sison y allí los degolló. Amén. Y con eso quiero entrar al versículo 1. Amén. Dice, le voy a leer otra vez el versículo 1 y 2. Dice, Acab dijo a Jezabel la nueva de todo que era Elías, de todo que lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Amén. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amén. Cuando tú eres llamada, escogida, usada por Dios, hermana, el enemigo siempre se va a levantar con amenazas, ataques, guerras, se va a levantar crítica, falsos testimonios, el menosprecio, alguien va a decir algo, alguien va a criticar, va a hacer algo, etcétera, etcétera. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para vernos en el suelo, estancadas, desanimadas, sin fuerzas, para que no se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero obviamente, hermanas, sabemos que Dios peleará por nosotros. No estamos solas. Así como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8 y 9, que aunque estemos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, dice su palabra, y derribados, pero no destruidos, porque Dios tiene la última palabra. Amén. Aquí vemos que Jezabel era esposa del rey Acab. Ella envió un mensajero, ¿verdad? Ella envió un mensajero a mandar una amenaza de muerte a Elías. Amén. Y algo que me llamó la atención es que Jezabel pudo matar a Elías en ese momento, o ella pudo mandar soldados, un ejército contra él, a seguirlo. Sin embargo, algo que el Señor que me ministró es que Jezabel quería atemorizar a Elías para que él renunciara el llamado de Dios. Y muchas veces así va a ser el enemigo. Va a querer intimidarnos para que nosotros soltemos el llamado, el ministerio, que dejemos de servir, de buscar a Dios, porque Él sabe que nosotros en las manos del Señor somos una arma, un instrumento poderoso, somos una amenaza, pero para Él, Así también Jezabel sabía que Elías era una amenaza para él. Vemos que lo que pasó en el monte Horeb fue para restauración del pueblo, para que sus corazones, dice la palabra de Dios en el capítulo 18, versículo 37, que era para que los corazones del pueblo para que sus corazones vuelvan al Señor, porque sabemos que en esos tiempos el pueblo se rebeló contra Dios y adoraron a otros dioses paganos como el dios de Baal. Amén. Pero al final solo fue una amenaza. Amén. Porque Jezabel sabía que no podría ir contra el Dios de Elías. Así también cuando el enemigo se levante contra nosotros, sabemos que, como dice la palabra de Dios, que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Sabemos que el Señor levantará bandera, Él nos va a dar la victoria, Él nos va a sostener, Él nos va a ayudar a poder pelear cualquier batalla, cualquier guerra, cualquier ataque o amenaza que venga del enemigo. Amén, porque Él quiere nuestra cabeza, hermanas. Cuando somos llamadas, cuando somos escogidas por el Señor, cuando buscamos hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios, siempre va a traer persecución. Amén. Y dice la palabra de Dios, y algo más que el Señor me ministró en estos dos versículos,
es que también es necesario y tener cuidado de discernir las voces que escuchamos. Amén, la voz del enemigo o la voz de Dios. Porque dice la palabra de Dios en los versículos más después, que cuando Elías se metió en la cueva, el Señor pasó como un viento, pero no estaba en el viento el Señor. Luego un terremoto y después un fuego, pero dice la palabra de Dios que Dios no estaba en el fuego ni el terremoto, hasta que Elías escuchó un perdón hermanas, apacible y delicado voz, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él salió fuera de la cueva, y la razón por la cual él salió salió fuera de la cueva es para escuchar claramente la voz de Dios, porque él no estaba escuchando ¿verdad? La voz de Dios por el temor y la amenaza de Jezabel. Amén. Porque cuando uno susurra a alguien, usualmente la otra persona tiene que acercarse a esa persona para poder escuchar claramente lo que está diciendo. Amén. Y es lo mismo aquí en este caso con Elías. Y algo que quería, ¿verdad? Emphasize es que debemos de tener cuidado. Amén. Con las voces que escuchamos. Es necesario por eso alimentarnos con la palabra de Dios, la verdad de Dios, para poder discernir las mentiras y los dardos del enemigo. Amén. Quiero seguir con el versículo 3 y 4. Dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y el versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Amén. Y algo más que me llamó la atención es que Elías, a causa de la amenaza de Jezabel, él dejó que el temor llenara su corazón. Y aquí vemos lo contrario de lo que pasó en el monte Carmelo. Amén. Vemos que en el monte Carmelo Elías tuvo fe y convicción en el Señor al arrestar los profetas de Baal. E incluso dice la palabra de Dios que él les dijo que pusieran 4 cántaros de agua sobre el holocausto y la leña. Y obviamente, hermanas, sabemos que el agua no puede encender un fuego. Amén. Aquí vemos la confianza que Elías tenía en Dios. Y él sabía, Elías sabía que Dios iba a responder a su oración, a su clamor. Amén. Otra cosa que podemos ver es que el temor nos puede llevar a la soledad, a la depresión. Por eso dice la palabra de Dios que Elías dejó su criado y se fue. Elías estaba caminando en temor, y el temor, hermana, te hace huir, te hace esconder, te lleva a apartarte de todos. Y hoy en día, mis hermanas, el Señor busca mujeres valientes, esforzadas, que se van a poner en posición de guerra, a levantarse, a hacerle la guerra al diablo y sus demonios. Así como dice la palabra de Dios en Mateo 11:12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos arrebatan. Amén. Arrebatan el reino de los cielos. Solo los valientes. Amén. Amén. Es tiempo, hermanas, que nos levantemos. Yo no sé qué guerra se ha levantado contra ti. A lo mejor te has sentido como Elías. Aleluya. A lo mejor te has sentido como Elías, te has sentido desalentada, sin fuerzas, con ganas de morir, con ganas de rendirte. Pero hoy el Señor te dice: levántate, no te rindas. Amén. El versículo 4 dice: y él se fue por el desierto
un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseándose morir, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este versículo, hermanas, nos muestra que el temor nos puede guiar a alejarnos de la voluntad de Dios, porque el temor llevó a Elías a orar una oración que estaba fuera de la voluntad de Dios, que era morirse. Por eso él dijo: Señor, basta ya estoy harto, ya estoy cansado, quítame la vida. Pero vemos que en la Biblia, Elías era uno de los 2 hombres que no se murieron, sino que el Señor los levantó y los llevó al cielo. Dice la palabra de Dios en Segunda de Reyes 2:11 que Elías subió al cielo en un torbellino, amén, en un carro de fuego. Y el otro hombre, ¿verdad? Sabemos que fue Enoc. Y vemos aquí que el Señor lo levantó, él no se murió. Entonces no era la voluntad de Dios esa oración que Elías le estaba pidiendo al Señor: quítame la vida, Señor. Él deseaba morirse, amén. Y vemos que no era la voluntad de Dios, amén. Así como Elías, hermanas, nosotros también vamos a sentir por momentos temporadas de depresión, desánimo, nos va a llegar opresión, la guerra espiritual, la desesperación, donde nos sentimos al punto que no hay salida, no hay esperanza, que todo ha llegado a su fin. Y a veces nos vamos a sentir, rendirnos, dejar el ministerio, dejar de servir, dejar el llamado, ¿verdad?, de buscar al Señor. Amén. Pero es en esos momentos, hermanas, donde tenemos que aferrarnos de la palabra de Dios. Amén. Y algo que me gusta en los versículos siguientes es cómo el Señor tuvo compasión de Elías, porque vemos que Elías físicamente, emocionalmente, mentalmente y espiritualmente estaba cansado. Por eso el versículo 5 dice: echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las aguas, no sé cómo decir esa palabra, perdón, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Amén. Vemos aquí cómo el Señor fortaleció a Elías físicamente. El Señor sabía que Elías no había comido, no había descansado, él estaba corriendo por su vida. Entonces el Señor mandó un ángel a traerle un alimento, pero vemos que este alimento fue algo sobrenatural, fue un pan del cielo, porque dice la palabra de Dios que él, después de comer y beber, él caminó 40 días y 40 noches. Amén. Yo me imagino que este pan, lo que comió, lo que bebió, tenía todos los nutrients, ¿verdad?, que Elías necesitaba para seguir caminando. Amén. Y el versículo 7 dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque el largo camino te resta. Aquí en este versículo vemos que el Señor lo fortaleció a Elías emocionalmente. Por eso el ángel le dijo: porque el largo camino te resta. Estas palabras eran de esperanza, eran una señal que Dios aún no había terminado con Elías. Yo me imagino que Elías en ese momento pensó que estaba en su último capítulo de su vida, que ya llegó a su fin. Pero hermanas, cuando Dios escribe nuestra historia, Él tiene la última palabra. Por eso dice Hebreos 12:2 que Él es el autor
autor y consumador de la fe. Él tiene un libro, amén, escrito de nuestra vida. Y Dios todavía necesitaba a Elías para cumplir su asignación como profeta del Señor. Dice la palabra en los versículos más adelante que Dios mandó a Elías a ungir el nuevo rey de Siria y de Israel, y como profeta a Eliseo, que también vemos más adelante en los capítulos que era un gran hombre usado por Dios. Amén. Y en el versículo 8 dice: se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Amén. Vemos que aquí Dios llevó a Elías a un lugar de encuentro, al monte de Horeb, que era conocido al monte de Dios. Y este monte se dice que era también el monte en cual Moisés vio la gloria de Dios, donde Moisés vio la espalda de Dios, amén, y donde él recibió los 10 mandamientos, amén. El versículo 9 dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, en cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Algo que el Señor me ministraba es que las cuevas son un lugar de oscuridad, un lugar de escondite, amén. Y así el enemigo nos quiere llevar a una cueva espiritual en cual Él nos quiere detener y estancar para que no hagamos la voluntad de Dios. Pero la palabra dice en Mateo 5:14 al 16: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte, en un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almudo, sino sobre el calendero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Aquí vemos que el Señor nos ha llamado a ser la luz del mundo, a ser la sal del mundo, a marcar la diferencia, a no escondernos, así como Elías se escondió en esta cueva. Amén. Y muchas veces el enemigo nos va a querer apagar esa luz para que no sigamos predicando, para que no sigamos cantando, para que no sigamos testificando la verdad de Dios, el evangelio, para que no sigamos sirviendo, para que no se cumpla la voluntad, el propósito de Dios en nuestras vidas. Y algo más que el Señor me ministró y me habló es que Elías tuvo una crisis de identidad. Elías literalmente no tuvo claridad en la cueva porque estaba oscuro, no había luz. Amén. Así también el enemigo nos va a querer cerrar nuestros ojos espirituales para no tener dirección. Porque sabemos, obviamente, hermanas, cuando uno cierra sus ojos, ¿verdad? No puede ver dónde está caminando. Por eso dice la palabra de Dios que el Señor le preguntó a Elías: ¿qué estás haciendo aquí? Porque vemos desde el principio del capítulo, Elías no pidió dirección al Señor. Señor, voy al desierto, voy aquí, voy acá. No, él dice la palabra de Dios que a causa por el temor, por esa amenaza, él huyó por su vida. No buscó la dirección de Dios. Y es necesario que nosotros busquemos la dirección siempre, en cada decisión, en todo lo que vamos a hacer, en que busquemos la dirección de Dios. Y también en su palabra. El Señor me estaba ministrando, porque dice la palabra de Dios en Salmos 119, versículo 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Elías estaba estancado por el temor y tan enfocado en la amenaza que se olvidó de su identidad como profeta de Dios. Olvidó el llamado
él olvidó que Dios lo llamó, que Dios lo escogió. Y cuando Dios te llama, cuando Dios te elige, cuando Dios te ha escogido, nadie puede detenerte, ni el demonio, ni Satanás mismo, nadie, ni la crítica, no, ni lo que la gente diga, nada puede detener, ni nadie puede detener la buena obra que Dios ha comenzado en ti, porque Dios tiene la última palabra. Amén, mis hermanas. Y para concluir, quiero animarles, hermanas, que no olviden, que no nos olvidemos nuestra identidad como hijas de Dios. Aunque el enemigo se levante contra nosotros para desanimarnos, para hacernos sentir que ya no tenemos propósito, que ya el Señor ha terminado con nosotros, que no vamos a ver la luz, que no vamos a ver el final, el propósito de Dios, la voluntad de Dios cumplida en nuestras vidas. Y a lo mejor el enemigo ha venido a susurrar a tus hijos que no vales, a tus oídos, perdón, que no vales nada, que no tiene propósito. A lo mejor te has sentido desalentada, sin fuerza, con ganas de morir, pero el Señor hoy te dice que tú eres un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermana, no eres cualquier cosa, eres redimida, eres amada por Dios, escogida, tienes propósito, tienes el valor en los ojos del Señor. No te rindas, sigue caminando, porque el largo camino te resta. Aunque te sientes débil, ve al lugar secreto de rodillas. Allí es donde vas a recobrar las fuerzas para seguir caminando, para seguir avanzando, para poder vencer los dardos, para poder vencer, aleluya, los ataques, esa guerra que se ha levantado contra tu casa, contra tus hijos, contra tu ministerio, contra lo que sea. El Señor peleará por ti. El Señor peleará por ti, amada hermana. Amén, gloria a Dios. Y con eso, hermanas, quiero recordarles que sigamos brillando esa luz, para que también otros sean alumbrados con la verdad de Dios. Amén. No es tiempo de huir, de correr a la cueva. Amén. Hoy Dios te habla y te dice: sal fuera de esa cueva. Yo te quiero seguir levantando, yo te quiero seguir usando, pero tienes que salir de esa cueva. Yo no sé qué cueva te has metido, en una cueva de temor, del desánimo, de depresión. A lo mejor ha venido a dardos del enemigo que te han dicho: mátate, kill yourself. Aleluya, pero el Señor te dice: largo camino te resta. Amén, mis hermanas. Y esta era la palabra que Dios puso en mi corazón. Y como les dije, primeramente el Señor habló a mi vida. Él habló a mi vida y me fortaleció con esta palabra. Amén. Y espero que fue de bendición para sus vidas, y a los que están escuchando también, que el Señor los bendiga. Amén. Y que sigan adelante, sigamos adelante. Amén. De gloria en gloria. Amén. En victoria, en triunfo, en triunfo. Amén. Con esto quiero entregar el tiempo a la hermana Eli, y Dios les bendiga, hermanas. Amén. Amén, amén. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a cada uno de los que han estado aquí, hermana Yani, que el Señor le bendiga, y a cada una, que el Señor les bendiga. Gracias por haber estado aquí. Bendiciones.